El siguiente ejercicio eh, es de la parte de fuerza, la relación entre fuerza y energía potencial. ¿Ok? Cómo la fuerza se define como un gradiente de energía potencial. ¿Ok? Entonces nos dice el 737, un bloque pequeño con masa de tanto se mueve en el plano XY. ¿Ok? La fuerza neta sobre el bloque está descrita por la función de energía potencial. Está descrita, no es, ok, ojo, la fuerza neta está descrita por la función de energía potencial, es decir, a partir de la función de energía potencial, nosotros podemos encontrar la fuerza neta que percibe ese bloque pequeño. Entonces, con esa información, nos piden calcular cuál es la magnitud y la dirección de la aceleración del bloque cuando se encuentra en esta posición. ¿Ok? Cuando se encuentra en esta posición. Entonces, nos dan la energía potencial, la función de energía potencial, una función que depende de X y Y, ¿verdad? Y pues, entonces nos piden aceleración. Para encontrar aceleración necesitamos fuerza, segunda ley de Newton, ¿no? Apenas nos dicen aceleración, segunda ley de Newton, ¿no? Necesitamos la fuerza. Pero para hallar la fuerza, pues, tenemos que partir de la función de energía potencial. Ok, entonces, ¿cómo nos va quedando eso? Pues tenemos nuestros datos, ¿verdad? La masa y la función de energía potencial, ¿ok? Entonces nos piden, pues, cuál es la aceleración, la magnitud, ¿verdad? Magnitud y dirección, cuando está en esa posición, ¿ok? Entonces, pues, tenemos que la fuerza la podemos definir a partir de un gradiente de energía potencial, ¿ok? Esto es lo que significa, recuerden que esto es lo que significa esto. Esto es un nabla, es una función matemática compuesta por derivadas parciales. Y la estamos, es un vector, ¿verdad? Una función vectorial, y la estamos aplicando sobre una función escalar, ¿ok? Pero también recordemos segunda ley de Newton, fuerza neta es igual a masa por aceleración. Entonces, con estos dos vamos a poder hallar la aceleración. Entonces, la fuerza neta es menos la derivada parcial de la energía potencial con respecto a X para I, menos la derivada de energía potencial con respecto a Y para J. ¿Ok? Esto es eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí derivamos nuestra función de energía potencial y recordemos que estamos derivando con respecto a X. Entonces, toda esta función derivamos con respecto a X. Lo que no tenga X es como una constante. Entonces, en este punto, pues esta parte es constante. ¿Ok? Entonces, pues solo queda derivar esto que está aquí, el x cuadrado, que sería 2 veces en 580 multiplicado por x en y. ¿Ok? Ahora derivamos la misma función, pero con respecto a y. Todo lo que no tenga y es una constante. Entonces, esto es una constante, menos, con el menos nos queda más. ¿Ok? Menos, con el menos nos queda más. Bajamos el 3. Tenemos un y cuadrado, entonces tenemos 360 julios metros cúbicos por y cuadrado en J, ¿ok? En J. Entonces, pues, bueno, ahí sustituimos ahora lo que vale X y lo que vale Y, ¿verdad? Podemos simplificar un poco esto si queremos dejar la función de fuerza, pero sustituimos de una vez, ¿ok? Y nos queda, pues, que haciendo la sustitución de X aquí y de Y aquí, nos queda que la fuerza tiene estas componentes. Menos 3,48 newtons, porque recuerden que estamos trabajando con fuerza, ¿verdad? Más 3,89 newtons en J. Pero eso tiene que ser igual a masa por aceleración. ¿Ok? Tenemos nuestra fuerza neta y ahora es masa por aceleración. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues sencillamente despejamos la aceleración de aquí, pasamos a dividir masa, nos queda esto que está aquí, pues entonces sustituimos 1 sobre la masa, porque la masa está aquí abajo, ¿verdad? Multiplicado por el vector fuerza. Entonces dividimos cada una de estas componentes por la masa y nos queda esto que está aquí. Nos queda que esta fuerza entre la masa es menos 87 metros por segundo al cuadrado. Recuerden que es aceleración, ¿ok? Aceleración. Entonces en I y 3,89 entre la masa nos queda pues 97,2 metros por segundo al cuadrado en J.
Ahí tenemos el vector aceleración. Nos piden la magnitud. Pues tenemos la magnitud, ¿verdad? Aplicamos la definición de magnitud de un vector y nos queda 130 metros por segundo al cuadrado. Aplicamos la dirección, entonces la tangente inversa, ¿verdad? O sea, tangente del ángulo es opuesto entre adyacente. Pues, sí. Entonces, tenemos que el ángulo, ¿verdad? Es la tangente de la componente X, la componente Y, que es esta que está aquí, positiva, entre la componente X, que es negativa. Entonces nos queda menos 48,2. Ok, entonces si nosotros vemos, tenemos componente X negativa y componente Y positiva. Entonces estamos en el segundo cuadrante. Ok, entonces ese ángulo que nos están dando aquí lo están midiendo en esta dirección, hacia atrás, por eso es negativo. Hacia atrás de todo el 48,2. Pero si queremos medir el ángulo en la notación correcta, pues serían 132 grados. ¿Ok? Entonces, ese sería el problema 737.